Deepfakes, la nueva cara de la violencia sexual, por David Justo. El pasado mes de junio, 3 menores de edad fueron investigados por la Policía Nacional de Puerto Llano como presuntos responsables de crear imágenes pornográficas de sus compañeras y profesoras a partir de la inteligencia artificial para posteriormente compartirlas en un centro educativo de la localidad. Imágenes que mostraban rostros reales de un total de 61 personas, 22 de ellas menores, en cuerpos desnudos que nunca existieron. Un caso que recuerda a otros que han salido a la luz durante estos últimos años, que vuelve a poner el foco sobre los peligros de los comúnmente conocidos como deepfakes. Principalmente porque cada vez es más fácil generar este tipo de contenido y las leyes en torno a este tipo de delitos no son del todo claras. Así nos lo explica el experto en ciberseguridad Pablo Ballarín, quien reconoce que cualquier persona con un mínimo de conocimiento digital puede crear este tipo de imágenes. Desde hace unos años no solo han aparecido softwares, aplicaciones que antes eran muy específicos para empresas, pero que son accesibles al gran público. Es tan sencillo como bajarse una app. Entonces, no solo permiten manipular fotos, sino que permiten también manipular vídeos. O sea, crear vídeos a partir de fotos reales. Pues lo dicho, esto es algo que es accesible a cualquier persona ahora mismo y de hecho pues se ha hecho bastante popular pues, para hacer vídeos graciosos, pero también para crear vídeos que son constitutivos de delitos. El delito en sí es no solo la creación, sino también la difusión. O sea, antes, por ejemplo, pues para hacer este tipo de vídeos, hasta hace 5 años, era necesario pues ser experto en la materia, conocer cómo funcionaban los algoritmos. Ahora todo esto, hay una capa de abstracción que se ha incluido, que lo que hace es que no hace falta conocer en detalle cómo funciona toda esta tecnología. Simplemente se requiere un mínimo conocimiento de usabilidad. El problema es que cada vez este tipo de aplicaciones pues, son más precisas y cada vez es más complicado detectar si realmente es una manipulación. Esto ocurre, no solo por temas de este tipo de delitos, sino otros tipos de delitos de manipulación. Y entonces esto ya muchas veces solo se puede detectar mediante programas específicos que pueden identificar si realmente ese vídeo, esa foto corresponde a una creación de un programa basado en inteligencia artificial. Cada vez hay más facilidades para crear este tipo de contenido, pero sin embargo, la ley sigue sin estar adaptada a este nuevo escenario. Según nos cuenta Isaac Guijarro, de Olimpia Abogados, existen proyectos para regular este tipo de prácticas delictivas en mayores de edad, pero todavía no se han aprobado. Hay un proyecto actualmente que pues evidentemente por tema mayorías parlamentarias y demás no se sabe si acabará saliendo, pero sí que es verdad que regula este tipo de prácticas delictivas de deepfakes, básicamente en mayores de edad. Porque lo dicho, en menores de edad, esto es algo que se viene, además, hay una circular de 2015 de la Fiscalía General del Estado en la que se habla expresamente de manipulación de pornografía infantil a través de, pues no se habla de inteligencia artificial porque en ese momento no se hablaba de inteligencia artificial, pero sí se habla de creaciones a través de ordenadores o manipulaciones tecnológicas. Entonces, en menores de edad, hay una regulación explícita, concreta, expresa, en la que no hay que pelearse porque se le aplique ese código, o sea, porque se le aplique ese delito, pero en mayores de edad no hay ningún tipo de regulación como en menores de edad. El problema en este caso es que estamos hablando tanto de menores de edad como de adultas, por lo que la situación todavía es más complicada. Aquí lo primero que hay que hacer es diferenciar entre si la víctima es menor de edad o mayor de edad. Porque si es menor de edad, la víctima, estaríamos hablando de 2 tipos de delitos. Uno de pornografía infantil, que se recoge en el artículo 189 del Código Penal, y otro contra la integridad moral, que se recoge en el 173. Vale. Sin embargo, si estamos hablando de una persona mayor de edad, que la víctima sea una persona mayor de edad, aquí no hay un delito concreto que recoja estos hechos, porque son como muy novedosos, entre comillas, porque el derecho va siempre décadas después de la sociedad. Entonces, aquí habría que mirar en qué tipo de delito se encajaría. Podría encajar en un delito contra la integridad moral,
del artículo 173, o podría también integrarse en un delito, por ejemplo, de revelación de secretos. En el caso de Puertollano, algunas de las víctimas eran menores, pero también lo eran los agresores, y eso cambia mucho las consecuencias, tal y como nos cuenta Isaac Guijarro. Si son menores de 14 años, no se les puede imputar y tampoco castigar por ningún delito. Lo que tendrían en su caso es que responder, y no ellos, sino sus padres, por la indemnización civil que correspondiese. Vale. Entonces, pues por una indemnización de daños y perjuicios, pues entonces sí que se les podría condenar por eso a nivel civil, pero como son menores de edad, responderían sus padres. Mientras tanto, aquellos niños mayores de 14 años, pero que no hayan cumplido la mayoría de edad, sí que son imputables. En este caso, se les aplicaría la ley de responsabilidad penal del menor. Entonces, normalmente este tipo, la ley de responsabilidad penal del menor no es como el Código Penal, no es de tantos años a tantos años y es objetivo, se te aplica y fin, ¿no? Está pensada para la reeducación. Entonces, casi siempre lo que se busca es intentar evitar encerrar a los menores en un centro de internamiento, ¿no? Entonces, esto también se puede, de alguna manera, obligar a que hagan algún tipo de curso de igualdad para que entiendan un poco que no es una anécdota, que no es algo gracioso, ¿no? Sino que al final es un delito, que si fuesen mayores de edad o si tuvieran más de 14 años, hubiesen sido condenados y que tiene además un pozo machista tremendo, ¿no? Claro. Por lo tanto, la ley todavía es muy difusa en este tipo de casos. Y lo peor de todo es el impacto que tienen las víctimas, quienes tienen que enfrentarse a procesos judiciales demasiado largos hasta que finalmente se hace justicia. Nosotros hemos llevado casos sobre todo de menores de edad víctimas y al final la sensación es de humillación, ¿no? De vulneración de su dignidad, de su intimidad absoluta, y al final lo que les hace es trasladar la culpa a ellas, ¿no? Porque normalmente son parecen que esos contenidos son reales y entonces pues o en el instituto o en el colegio pues al final evidentemente existe un machismo y al final la culpa se traslada a ellas, ¿no? Nosotros hemos llevado incluso una clienta que era menor de edad que ha tenido que ir cambiando casi anualmente de instituto por la ansiedad y por el estrés postraumático que le causaba, ¿no? Si la miraban o se reían o si tenían un teléfono y la miraban, ella ya pensaba que es que habían enviado imágenes, ¿no? Entonces al final estaba absolutamente traumatizada y no estaba pudiendo aprobar el curso y todas las asignaturas porque estaba hecha polvo, básicamente. ¿Y qué puede hacer una víctima cuando descubre que su imagen ha sido manipulada? En declaraciones a la cadena SER, el abogado insta a recoger el mayor número de pruebas posibles para denunciar el caso. Pues lo primero es intentar hacer capturas o coger ese material y después pues denunciarlo. ¿Cómo? Pues ante la policía, ante el juzgado de guardia o con un abogado o abogada que sea especialista en violencias sexuales. En virtud del artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se establece que una de las primeras diligencias es borrar cualquier contenido ilícito, ¿no? Que haya. Esto además lo incluyó la Ley de los 10. Pero la solución no es sencilla ni mucho menos. Isaac Guijarro coincide en que hacen falta 3 cosas fundamentales para desatascar un sistema judicial cada vez más complejo: leyes claras, juzgados más eficaces y asistencia a las víctimas. Yo lo primero, que es lo que decimos un poco todos y todas, es reforzar los juzgados a nivel humano y a nivel material. Porque de nada sirve que esté recogido en el Código Penal si tú lo denuncias hoy y tienes el juicio dentro de 2 años. Claro. O si el juzgado admite a trámite tu denuncia en 3 meses y en esos 3 meses las fotos han estado circulando, ¿no? Entonces, para mí lo importante es reforzar, tanto en este aspecto como en cualquier otro, los juzgados que están saturados, colapsados y que no dan de sí. O sea, están absolutamente, pues eso. Y luego, por otro lado, en materia de regulación en el Código Penal, incluir explícitamente un delito que recoja, pues igual que con la pornografía infantil se recoge, que recoja la creación, la difusión y la tenencia de imágenes generadas pues, por inteligencia artificial o por cualquier medio técnico
cuando las víctimas sean mayores de edad, ¿no? Y que se castiguen con contundencia, básicamente, porque no solo es un ataque contra la integridad, ¿no? O es un ataque contra la intimidad, sino que también es violencia sexual. Claro. Luego también, además, dar una asistencia integral a las víctimas, ya sean menores o mayores de edad, ¿no? Asistencia psicológica, asistencia legal, para que todo el trauma generado pues puedan poco a poco irlo gestionando, porque tampoco sirve de nada que condenen a una persona si tú como víctima estás dejada de la mano de Dios, ¿no? Claro. Entonces esto me parece importante, y que también realmente apliquen el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque hay veces que tampoco lo aplican demasiado y entonces las fotografías siguen por ahí circulando. Ya. Porque, aunque estas imágenes nunca existieron, el daño que provocan es muy real. Crónica 24/7.